le damos la bienvenida, amigo en lo personal y amigo del programa. Yamal, buenas noches, bienvenido. Israel, muy buenas noches, encantado de estar esta noche con sabor a viernes. Un saludo cordial a Guillermo y a toda tu teleaudiencia. Y por supuesto está aquí con nosotros Guillermo Mendoza, nos acompaña los martes habitualmente. Guillermo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Israel, buenas noches a los amables televidentes, buenas noches Yamal. Presto, listo para debatir, analizar un tema que es importante, tratar de hacerlo además con objetividad. Así es, y en cuestión de minutos se ha llamado para disculpar, para que disculpemos los minutos de demora, Héctor Arce, asambleísta de MAS, quien estará sentado aquí al lado derecho mío. Comencemos con Yamal Sarkam, porque estamos, puedo decir, a ver si es lo correcto, festejando 4 años del Estado Plurinacional. ¿Hay algo que festejar mañana, Yamal Sarkam? Bueno, a ver, Israel, yo creo que no hay mucho que festejar. En todo caso, seguramente todos los que están festejando son la gente del gobierno y la gente vinculada al gobierno. Pero si me permites, más allá de estos 4 años de, entre comillas, el Estado plurinacional, porque hay que recordarle a la gente que en el artículo 11 de la actual Constitución seguimos siendo una república, y esto simplemente es un simbolismo que ha quedado en lo retórico, y posiblemente podamos ir desglosando más adelante por qué hablo de lo retórico de lo plurinacional. Hay que decir que llevamos 8 años de gobierno, son 8 años, es decir, no hay que olvidar, Evo Morales comenzó su gestión de gobierno en enero del año 2006, y yo me acuerdo una serie que yo veía cuando era muy niño, que se llamaba 8 son suficientes, y yo espero que para el pueblo boliviano 8 ya hayan sido suficientes, porque ya tenemos una demostración, yo creo, absolutamente clara del tipo de gobierno que hoy tenemos. Tenemos un gobierno totalmente autocrático, esto significa que todo el poder está concentrado en la figura de Evo Morales. Es Evo Morales el que decide quién es el presidente de una cámara, el presidente de otra cámara. Es Evo Morales quien decide quiénes son sus candidatos a asambleístas, a diputados, a senadores. Es Evo Morales quien decide quiénes son sus candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales. Es Evo Morales quien define quién se salva y quién no se salva. Santos Ramírez en la cárcel, por un lado, y por otro lado tenemos a un Sacha Laurenti de embajador en Naciones Unidas. Entonces tenemos un poder judicial absolutamente sometido a Evo Morales. Se le ha hecho el sueño a don Evo Morales. Evo Morales decía, yo le meto nomás y después le digo a mis abogados que lo arreglen, y hoy tiene todo el órgano judicial para arreglar todo lo que le mete nomás don Evo Morales. Y con algunos hechos particulares, hace días atrás nos hemos sorprendido como por primera vez desde que se ha recuperado la democracia, el gobierno a través de la policía decide intervenir la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y eso debería de llamar muchísimo la atención a todos los bolivianos, porque esto demuestra la calidad del gobierno que tenemos, como el gobierno lo que pretende es a quienes no se callan, a quienes no se entregan, a quienes no se rinden, finalmente someterlos por la fuerza, como ya lo vimos en el caso de Chaparina, como lo vimos en quienes estuvimos en la Asamblea Constituyente, en La Calancha, en Sucre o en Oruro, o como lamentablemente sucedió en Cochabamba un 11 de enero fatídico. Pero estos son los signos de un gobierno totalmente autoritario que lo que busca, desde mi perspectiva, es, apoyado por sus magistrados en el Tribunal Constitucional, busca un tercer mandato de manera totalmente ilegal e inconstitucional, y además les puedo garantizar que si es que Evo Morales es elegido nuevamente presidente, él lo que va a buscar es la modificación de la Constitución para aplicar la receta chavista, que en el fondo es el diseño cubano, que lo que busca es la perpetuación de una figura en el poder por más de 50 años. Bien, muy buen resumen que nos hace Yamal un poco de estos 8 años. Ahora, en lo que nos cuenta Yamal y cómo explica él,
ha resumido 8 años. Yo voy a seguir partiendo 4-4. 4 con Evo Morales dentro de la República y 4 con su Estado plurinacional. ¿Ha cambiado algo el Estado plurinacional? Si no ha cambiado, ¿qué debería cambiar para realmente saber que estamos viviendo en un Estado plurinacional diferente a la República? Mira, a ver, yo creo que aún, pero de manera ya muy dañada, muy golpeada, vivimos en una... ¿Cuál es el tema del Estado plurinacional, del concepto de Estado plurinacional que maneja los agentes del gobierno? Es decir, manejan el concepto de Estado plurinacional y se inventan un feriado como el de mañana vinculado al Estado plurinacional porque quieren en nuestro colectivo interno quieren variarnos el concepto de república, quieren acostumbrarnos a que no seamos república. Y república no es un término hueco. República está aparejada precisamente al imperio de la ley. La república está aparejada al imperio de la ley, a la división de poderes, a la democracia, ¿no es cierto? Entonces, este es todo un diseño para sacar del subconsciente colectivo este concepto de que la ley está por encima del emperador, ¿no es cierto? Es parte del proyecto autocrático, del proyecto pro-cubano que se está tratando de instalar en el país. Es decir, no es casual, no es que alguien se antojó, es parte de un diseño estratégico de imposición de una sociedad estructurada a partir de un partido único, hegemonizada por una sola estructura, con cooptación de los distintos niveles del poder del Estado o de los órganos de poder del Estado, como bien lo refería Yamal. Por tanto, no ha cambiado, pero está en proceso de cambio. Es decir, lo que están queriendo hacer es precisamente sacar de nuestro subconsciente el concepto de república, que es el imperio de la ley por encima de los hombres, para volvernos a incorporar a partir de, más que allá del Estado plurinacional como concepto, sino de eliminar el concepto de república, esta visión de que hay un emperador, hay un autócrata que puede manejar los destinos de todo un país y de toda una comunidad, por un lado. Por el otro lado, yo no dividiría en dos la gestión gubernamental, al igual que lo ha hecho Yamal, yo la mezclaría. Son 8 años de gobierno, de un mismo gobierno que está tratando de, en este tiempo, consolidar un proyecto autoritario. Es decir, esto queda claro, un proyecto de cooptación de los poderes, un proyecto de cada vez menos democracia para los ciudadanos. El riesgo es que cuanto más tiempo les demos en el gobierno, más posibilidades van a tener de imponer su proyecto autoritario. La ventaja que este año tenemos elecciones y será el pueblo boliviano, el ciudadano boliviano el que elija qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad, qué tipo de gobierno quiere tener. Bien, ahora, ¿qué debe hacer Evo Morales? Voy a repetir un poco mi pregunta que te lanzaba cuando comenzamos esto. ¿Qué debe hacer Evo Morales para hacer que realmente cambie y sintamos no únicamente en la percepción de un feriado, sino en los hechos, y podamos comenzar a vivir los bolivianos realmente un Estado plurinacional diferente al de la República? Bueno, pero es que no debería ser. Es decir, nosotros varias gente estamos apañando el concepto de república plurinacional. Es decir, de todos modos el Estado es un escenario geográfico en el que se desenvuelve una comunidad determinada. El tema de la república va más allá, el tema de la república, cómo te organizas al interior de ese Estado. Por tanto, no sé qué debería hacer Evo Morales. Yo creo que los bolivianos deberíamos demandar el retorno pleno a la república, que sea una república con características de identidades, distintas identidades, con características plurinacionales. Es otra cosa, ¿no es cierto? Pero habemos personas, entre ellas me cuento, que no renunciamos a la idea y a la necesidad y a la reivindicación de que Bolivia sigue siendo y debe seguir siendo una república. Bien, ahora, Yamal, ¿es posible de alguna forma el que puede existir una república plurinacional como plantea don Juan del Granado cuando dicen, bueno, hay que volver a la república, o vuelves o no vuelves, o eres plurinacional o eres república? ¿Hay ese mix, posible un mix? A ver, yo creo que simplemente ese es un eslogan, y un eslogan de campaña, ¿no? Porque es más o menos decir, yo no quiero regresar tanto a lo viejo, ¿no? Es decir,
me quiero quedar con lo plurinacional para más o menos parecerme al MAS, pero para distinguirme del MAS. A ver, regresaremos al origen. Permíteme un ratito. Es decir, déjame explicar, por favor, por qué yo afirmo eso. Porque nos han contado el cuento chino de que somos un país plurinacional. Eso es falso. Para comenzar, quien plantea la tesis del Estado plurinacional se lo plantea en la Unión Soviética a partir de la Revolución Bolchevique, y ese término después es acuñado por los separatistas vascos en España, que te plantean de que existen diferentes naciones. Nuestro segundo himno dice que somos una sola nación. Bolivia es una sola nación que tiene varios pueblos indígenas, eso sí es cierto. Y si nos remitimos a los datos, primero a los datos que para mí siguen siendo más confiables todavía que los datos del último censo, los datos del año 2001, en Bolivia solamente existe un 3% de población que se identifica con un pueblo indígena. El resto somos mestizos. Unos más claritos, otros más oscuritos, unos más gorditos, otros más flaquitos. Entonces, esa tesis es una tesis falsa. Y tan es falsa que está claro que Evo Morales, que se vendió al mundo como un líder indígena, el pez dice que muere por su propia boca. Cuando le preguntan si él era un líder indígena, él dice, no, yo era un dirigente campesino. Pero además un dirigente campesino que viene de los gobiernos. Entonces, es decir, ¿cuándo has visto un Estado que se quiere denominar plurinacional que reprima, como reprimió a los pueblos indígenas, por reclamar el respeto a qué? A su territorio, a un territorio indígena? Porque además ahí hay que hacer una distinción fundamental. El MAS hábilmente intentó incorporar en una sola categoría a los indígenas, a los originarios y a los campesinos. Desde el punto de vista conceptual, eso es imposible hacer. ¿Por qué? Porque para los indígenas la relación que ellos tienen con su territorio es diferente a la relación que tiene un campesino con la tierra. Es decir, para los indígenas el territorio es parte de su vida y ellos son parte del territorio. Para los campesinos el suelo, la tierra, es simplemente un instrumento de usufructo. Entonces ahí hay una distorsión conceptual muy peligrosa. Entonces, para mí es falsa esta teoría del Estado plurinacional, y más falso todavía el discurso de la República Plurinacional, porque solamente lo que busca es un discurso desde mi perspectiva de campaña. Bien, la pregunta que quería hacerte para darle paso a Guillermo Mendoza, que me ha pedido la palabra, y después darle la bienvenida a Héctor. El 2010, el 22 de enero del 2010, por una reunión de gabinete, se determina el Estado plurinacional, ¿verdad? ¿Estaba el movimiento Sin Miedo todavía de aliado del MAS? Hola. Claro, el movimiento Sin Miedo acompaña al movimiento al socialismo. Eran aliados, de ahí es que tienen diputados. Una de ellas es la esposa de Juan del Granado, compadre de Evo Morales. Claro, entonces han sido procreadores de alguna manera de este Estado plurinacional. Inclusive, otro dato más, en la Asamblea Constituyente los asambleístas del movimiento Sin Miedo no fueron con el movimiento Sin Miedo, fueron bajo las siglas del MAS. Entonces eran constituyentes del movimiento al socialismo, no fueron constituyentes. Y hoy mismo los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional son del MAS. No hay escaños que digan Movimiento Sin Miedo, así que son coautores de esta tesis, falsa tesis. Bien, Guillermo Mendoza, y después le doy la bienvenida a Héctor. Gracias, Israel. Primero, este es un tema ideológico, ¿no? Es decir, que el Yamán no quiere reconocer que hay distintas nacionalidades viviendo dentro del mismo territorio de un Estado, no quiere decir que sea verdad, es lo que él piensa, y seguramente su partido, su organización y su candidato. La gente sabrá definir eso.
por un lado. Por el otro lado, no es pues contradictorio, el término república no es contradictorio con que existe una república, porque la república, ya te decía, es el imperio del Estado de Derecho, es el imperio de las leyes por encima de los hombres. Entonces, una república plurinacional, más allá de que a algunos les pueda parecer un eslogan de campaña, conceptualmente es perfectamente definido, digamos, ¿no es cierto? Por el otro lado, lo que debe quedar claro, más allá a ver, yo tengo la impresión de que en este proceso de evaluación, digamos, de la gestión gubernamental y del Estado plurinacional que quieren como concepto, sin ponernos el más en nuestro imaginario colectivo, hay que reconocerle algunas luces y muchísimas sombras, ¿no es cierto?, al proceso de cambio que le ha denominado el movimiento al socialismo, que eso sí a mí me parece no solo un eslogan de campaña permanente. Entonces, hechas estas dos aclaraciones, es decir, el tema de la República Plurinacional, que me parece más allá de un eslogan de campaña conceptualmente perfectamente adecuada, y finalmente el tema de que existen organizaciones políticas que no quieren reconocer la existencia de distintas nacionalidades en nuestro país. Bueno, allá ellos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Solamente para aclarar, entiendo que ahora Guillermo sea pro el proceso de cambio, lo entiendo perfectamente, porque obviamente eso es a partir de una adscripción a una organización política. No era su opinión en la Asamblea Constituyente, porque peleamos nosotros duramente contra el Estado plurinacional y de hecho nosotros planteamos el Estado intercultural, que esa fue más bien lo que nosotros planteamos, y planteamos a Bolivia como una sola nación y como el Estado intercultural. Eso lo comprendo y es totalmente razonable. Una cosa es que nuestra sociedad sea plural étnicamente, que sea plural lingüísticamente, que sea plural demográficamente, que sea plural además en nuestro propio territorio, en nuestras comidas, en nuestras vestimentas. ¿Sí? Una cosa es la nación plural y otra cosa es el Estado plurinacional. ¿Sí? La mentira de origen es el Estado plurinacional. Otra cosa es que tú reconozcas como una de tus virtudes que tienes una nación plural y que más bien tú fortalezcas el tema de la nación. Pero eso es un tema que hay que dejarlo muy en claro, porque si no comienzan a generarse estas confusiones de que no queramos reconocer la diversidad que existe en el país. La diversidad debe ser además entendida, y tan está entendida que cuando nosotros reformamos el tema de la Constitución, dimos cabida a esta nación plural en el Estado autonómico, porque es el único lugar donde en la práctica existe la diversidad de las nacionalidades, porque es el único lugar donde por solamente pertenecer a un pueblo indígena tú puedes tener directamente una concejalía, donde tú puedes tener directamente un lugar en una asamblea legislativa departamental. En términos de lo nacional no existe esta cosa. Porque la otra cosa es que yo creo que, por ejemplo, hablando de los avances y de los retrocesos en términos de estos 8 años de gestión, habíamos avanzado como país mucho más en términos de recuperar nuestra identidad con la antigua ley educativa, que te planteaba la posibilidad de que hubieran maestros bilingües y que los niños pudieran aprender en su idioma de origen, que con la nueva ley educativa que solamente te obliga a que tengan 2 horas de una de las lenguas de origen. O sea, es decir, en vez de avanzar ahí hemos retrocedido. Entonces, por eso es importante hacer esta distinción. Bien, nos vamos a ir a la pausa, Guillermo, por alusión. Dos aclaraciones importantes. Primero, que mi posición no ha variado, porque nosotros nos oponíamos en la Asamblea Constituyente al concepto de Estado plurinacional porque entendíamos que se quería cercenar del subconsciente colectivo el concepto de república, que para nosotros es fundamental. Muchas cosas, pues, no solo por adscripción a una organización política han variado, ¿no es cierto? El propio trabajo que se ha hecho en Sucre, al que hace referencia, ha variado, y ha variado porque unos cuantos de Poder Democrático Social, entre los que te encontrabas tú, han negociado esa constitución política del Estado fuera del escenario
escenario de la Asamblea Constituyente. En esa negociación han reconocido ustedes más bien el Estado plurinacional en esa Constitución, ¿no es cierto?, por la que hacían campaña por el sí inicialmente, y al final tuvieron que, por alguna razón, subirse a la campaña. No lo debe recordar la población, lo recordarás tú, Israel, una campaña por el no, que muchos que fuimos miembros de la Asamblea Constituyente, la empezamos desde el momento en el que nos opusimos a que pueda salir cualquier posibilidad de una constitución política del Estado de cualquier escenario que no sea la Asamblea Constituyente. Es decir, en términos de modificación de conductas, la entiendo, pero en términos de modificación de conductas, hay conductas que no son precisamente las mías, que ya han modificado de un tiempo a esta parte. Yo jamás he aprobado el Estado plurinacional, por ejemplo. Bueno, o sea, en todo caso, mi querido Israel, el único que no ha variado de posición en esto he sido yo, es decir, yo he seguido la misma línea con la cual comencé en política, y la gente lo sabe, es decir, yo no me he estado yendo de un lado a otro lado, otro lado, y finalmente la gente la que tiene que juzgar eso. Creo que este no es el escenario para eso. En todo caso, lo que deberíamos de comenzar a discutir es cuánto el país realmente ha avanzado o no ha avanzado, más allá de los exageros propios de la política que algunos están acostumbrados a hacer. Sí, o sea, eso parece bastante natural en el ámbito político. No es mi estilo, yo he mantenido una sola línea y voy a seguir manteniendo esta línea. Una línea crítica al gobierno, que efectivamente me permitió y tuve el privilegio de ser parte del equipo de negociación de Podemos. Y la negociación es eso, pues, es un pacto, donde tú tienes que ceder ciertas cosas y donde del otro lado también tienen que ceder ciertas cosas. Y efectivamente nosotros decidimos entregar todo lo simbólico al movimiento al socialismo, dentro de lo que está el Estado plurinacional, dentro de lo que está esta categoría de lo indígena, originario y campesino. Por supuesto que lo cedimos, pero lo cedimos a favor de rescatar lo más importante para nosotros, que era el resguardo a la propiedad privada, el resguardo a los colegios de convenio, el resguardo a las cooperativas, el resguardo a la libertad de prensa, el resguardo a los derechos de televisación, a los derechos de las radios, el resguardo a todo lo que es nuestro sistema judicial, el resguardo a una no reelección. Y obviamente a partir de estas 147 modificaciones es que hemos logrado, hoy podemos decirlo con absoluta claridad, que los aliados del movimiento al socialismo han sido cómplices de las sistemáticas violaciones a la Constitución, justamente a esas modificaciones que nosotros insertamos en ese acuerdo político del año 2008. Muy bien. Un acuerdo político con el MAS, por si acaso, que quede claro. Y con el movimiento socialismo, o sea, el movimiento del socialismo y el MSM que eran socios, es decir, obvio eran parte del gobierno. Ahí estaba Fabián Yasis, que era viceministro de la presidencia. Pero un acuerdo político con el MAS. Era viceministro de la presidencia justamente con Juan Ramón. Queda claro, eso lo sabe la gente, pero un acuerdo con el movimiento al socialismo. Bien, acuerdo político. Nos vamos a ir a la pausa y lo vamos a escuchar y le doy la bienvenida a Héctor Arce. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Israel. Y bueno, un saludo especial a todos los cochambinos a través del programa Sin Maquillaje. Sí, de algo estoy convencido, es que el diálogo de los colegas definitivamente considero que lo hemos aburrido a los compañeros, pero ahora le vamos a poner otra dinámica, porque la invitación al cual hemos sido sujetos es la evaluación de los 4 años del Estado plurinacional, mucho más allá de generar conceptos, digamos, de conceptualizar, que eso es más académico. Lo que quieren escuchar los ciudadanos, los cochambinos, es que ha cambiado desde que nuestro compañero Evo ha asumido la presidencia, o sea, así de concreto, y eso creo que se trata el debate y en eso vamos a estar. De eso hablaremos después de la pausa. Gracias por venir, Héctor. Después de la pausa. Hablábamos sobre esta evaluación del Estado plurinacional. Voy a intentar resumir un poco lo que decían nuestros invitados. Yamal hacía la evaluación con muchas más sombras que luces de 8 años. Intenté que Guillermo haga una evaluación partiendo de los 4 años de Evo en la República y los 4 del Estado plurinacional, y coincidieron de alguna manera en el hecho de que no ha cambiado mucho, y de que además de no haber cambiado estos 4 de República y estos 4 de Estado plurinacional, además han sido malos años para el país. Aquí viene la pregunta para ti, ¿por qué la gente debe estar feliz mañana? ¿Por qué debe festejar algo en este recordatorio de un año más del Estado plurinacional?
Sí, Israel, mire, primero agradecer la invitación y pedir disculpas. Lamentablemente una reunión se prolongó y un poquito hemos tenido un ligero retraso para participar en este programa tan importante para los cochabambinos. Yo voy a recurrir a una frase común que en nuestros medios se escucha: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No, definitivamente. O sea, decir que no ha cambiado en los 4 años de la vieja república y luego los otros 4 años de la construcción de este Estado plurinacional, definitivamente ya me parece algo medio chistoso, ¿no? Porque los resultados están ahí. El 2009 para mí personalmente concluye una forma vieja de administrar el Estado, concluye esa forma de democracia pactada, ¿no es cierto?, donde iban rotando los partidos políticos. Se termina con la discriminación, yo diría, de los pueblos, porque antes los pueblos no estaban reconocidos. Hemos estado escuchando un debate bastante profundo y yo diría, en resumen, da el surgimiento a un nuevo Estado y realmente ha cambiado, pues. Yo digo, ¿dónde estaban esos recursos? ¿Dónde estaba ese presidente? ¿Dónde estaban las diferentes formas de gobierno? No había. El Estado estaba ausente de las comunidades. En resumen, puedo empezar a enumerar. Antes el Estado no se acordaba de salud. Hoy el presidente Evo, en este nuevo Estado plurinacional, llegan las ambulancias por municipio. 2 ambulancias por municipio. A todos los municipios. Llegan centros de salud, llegan unidades educativas, llegan carreteras, llegan sistemas de riego con este programa Mi Agua, represas. Ayer hemos inaugurado, por ejemplo, en Aiquile la construcción de una represa muy importante en una zona que cada año es afectado por la sequía. Los tractores, cada municipio hasta hoy ha recibido 4 tractores. Hemos iniciado un proceso de industrialización con el tema de los fertilizantes en el trópico, la planta de separación de líquidos, tenemos un satélite, las carreteras como nunca en la historia se están construyendo, nuestra economía ha mejorado, las reservas internacionales han crecido pero impresionantemente y eso no es cambio. Yo me pregunto, o sea, antes había eso, no había. Hoy por dignidad, por soberanía, como Estado tenemos la oportunidad de mostrarnos al mundo. Hoy el mundo sabe. El solo hecho, mire, del Dakar, ¿no? El Dakar ha sido un logro de nuestro presidente. Ese se llama gestión, capacidad de gestión, de pensar en los bolivianos. Imagínense, pero aún así la gente dice, no, que hemos perdido, etcétera, etcétera. Hemos visto a 2 compatriotas nuestros llorando, dando alma, vida y corazón. Y antes no había un presidente, digo yo, de que piensen los bolivianos, de ver estas cosas aparentemente insignificantes probablemente para algunos, pero de gran relevancia para otros. O sea, mire, podemos citar muchas cosas, pero yo creo que, nuevamente reitero, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. Yo creo que la oposición en este caso lo que pretende hacer ver a la ciudadanía es que no ha cambiado, y eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Yo creo que definitivamente en muchos aspectos ha cambiado el país. ¿Sabe qué nos dejó la vieja república? Un país sin futuro para los bolivianos. Un país sin rumbo, sin norte, sin horizonte. O sea, no sabíamos dónde. Estábamos ahí deambulando en la oscuridad. Eso era... Sí, tocaba parar la palabra. Sí, gracias. Con todo el respeto que se merece Héctor, pero voy a utilizar el término que él ha utilizado. Lo que me parece chistoso es que haga una evaluación de una gestión gubernamental y lo ponga al Dakar como parte de los logros de una gestión de gobierno. Es decir, eso sí me parece chistoso, querido Héctor, con todo el respeto. Es gestión. Claro, o sea, parte de la gestión, el mundial, sí, estamos hablando de cosas serias, de políticas públicas, de gestión gubernamental, no de que gestionen que algunas motos y cuadriciclos pasen por el país.
Esto los hablaba en la vieja miles de república bolivianos que estaban allá no significan nada para usted. Permíteme, pero solo te digo. permíteme, querido Héctor. No está bien, adelante. Nos hablaba de que en la vieja república, en su concepto, no se atendía a la salud. El SUMI viene de lo que ellos denominan la vieja república, el Seguro Universal Materno Infantil, ¿no es cierto? No es una invención del movimiento al socialismo. Nos hablan de tecnología, es decir, no es malo, pues, no es malo tener el DACA, pero hay otras prioridades. No es malo tener más de 300 millones de dólares en un satélite, pero lo que es malo es tener 300 millones de dólares en la Luna cuando tenemos tantas necesidades en la Tierra, cuando tenemos 300 millones de necesidades en la Tierra, ¿no es cierto? ¿Qué ha cambiado cuando en esta medida absolutamente, desde mi punto de vista demagógica y proselitista del doble aguinaldo, lo que se desnuda es que solo el 18% de este país tiene un empleo estable, tiene un empleo formal? ¿Eso ha cambiado, mi querido Héctor? Eso se ha desnudado con el doble aguinaldo. Solo 2 de cada 10 bolivianos han recibido el tal doble aguinaldo, y es porque solo el 18% tienen empleo formal. Claro, dice, ha cambiado el viejo coteo. ¿Sabes por qué ha cambiado el viejo coteo? Antes por lo menos habían distintas corrientes políticas que se ponían de acuerdo. Ha cambiado por el autoritarismo de una sola fuerza política que impone, que no concerta, que no consensúa, que no dialoga, que impone, ¿no es cierto? Eso es lo que ha cambiado. Esas son las cosas que han cambiado. Ha cambiado una visión con gravísimos errores del viejo sistema de partidos políticos, pero ha cambiado una visión de mínimo respeto a los poderes o a los órganos de poder del Estado y a su equilibrio, por un poder único emanado del Ejecutivo, con un ministerio público absolutamente arrodillado, ¿sí? Con un militante del movimiento al socialismo como fiscal general de la República, con un ex parlamentario del movimiento al socialismo como contralor general de la República. ¿Sí? Esto es lo que ha cambiado, la cooptación de los distintos. Por eso no quieren utilizar el término república, por eso les incomoda, porque la república es, voy a seguir repitiendo, la república es el gobierno de las leyes. Bien. Héctor, por alusión. Sí, difícilmente. ¿Sabe qué nos diferencia? Es la ideología, la forma de pensar. En política dice que no somos enemigos y no somos adversarios políticos, y eso se entiende. Mire, pretender, es difícil de explicar, no lo voy a convencer, pero sí los ciudadanos se dan absolutamente cuenta, evidentemente, de la vieja forma de administrar el Estado. Hay algunas cosas importantes. Yo reconozco, por ejemplo, el SUMI está muy bien, la ley de participación popular también me parece bien, pero al menos ya pequeñas cositas podemos rescatar. Pero de manera general no había un horizonte, no había un norte, o sea, el país no tenía claro a dónde apuntaba, sino se improvisaba, coyunturalmente se organizaba algunas cosas. Hoy no, hoy se planifica, se empieza a planificar. Por ejemplo, la Agenda Patriótica 2025, como otros países, por ejemplo, lo hacen. En otros países cambian los gobiernos, lo que no cambia son las políticas, continúa. Y eso tenemos que aprender hoy a planificar el desarrollo de nuestro país en los diferentes ámbitos. Yo creo que a eso nos vamos mucho más allá. Por supuesto, pues antes los ciudadanos no participábamos realmente de manera efectiva votando, nuestro voto era utilizado. ¿Quién decidía? En el Congreso se decidía. Como ejemplo, Jaime Paz Zamora, siendo tercero del 89, termina siendo presidente. ¿Eso está bien? Ahora de que ahora tengamos mayoría en la Asamblea, pues es la voluntad del pueblo. El pueblo se cansó realmente de esa forma del sistema político, de los acuerdos, etcétera, etcétera, y no puede ser. Y ahora, pues, por ejemplo, este año las elecciones, el que no gana con 10% de diferencia entre el primero y el segundo o no logra la mayoría, tenemos segunda vuelta. Yo creo que ese sí es democracia, ahí sí el pueblo va a elegir a sus autoridades. Entonces yo creo que hay muchos cambios definitivamente, y por supuesto podemos debatir este tema todo el día, toda la noche, y no vamos a poder entrar de acuerdo, que eso me parece también está bien. Gracias, Israel. A ver, me encanta escuchar las propagandas del gobierno porque nos pintan la Suiza, ¿no? Que todo está muy bien en Bolivia. Pero vale la pena recordarle a la gente algunos datos que son importantes. Antes de que el movimiento al socialismo subiera al gobierno, en Bolivia se hizo un referéndum por el gas. El referéndum por el gas tenía 5 preguntas. La quinta pregunta decía si usted está de acuerdo con que subamos los impuestos hasta el 50%.
Yo quiero recordarle a la gente que el movimiento al socialismo hizo campaña porque se votara por el no en esa pregunta. Referéndum que lo hizo Carlos Mesa. Hizo campaña porque se votara por la 1, por la 2 y por la 3 sí, y por la 4 y por la 5 no. ¿Qué decían la 4 y la 5? La 5 decía lo del 50% y la 4 decía que utilicemos el gas para negociar una salida soberana al Pacífico. Ese es un primer elemento que hay que destacar. Es decir, es el que no estaba de acuerdo con que se subiera el 50% de los impuestos a los hidrocarburos. Primer elemento. Segundo elemento, es el que vota en contra de la aprobación de la ley que finalmente la aprueba Ormando Bacadíes. ¿Quién era diputado en ese entonces? Evo Morales Santos Ramírez. Y votan en contra de la aprobación. Y es esa ley la que nos permite subir del 18% al 50%. Quiero decirle que en ese entonces el precio del gas era $1 por millar de pies cúbicos. $1. Hoy le vendemos a la Argentina en $10 el millar de pies cúbicos. Yo le pregunto a la gente, ¿para alguno de ustedes su sueldo ha subido 10 veces? 10 veces. No, a ninguno de nosotros. Me van a decir, pero hemos subido el salario básico. Sí, lo han subido de 450 bolivianos a 1.200. ¿Qué ofertó Evo Morales el año 2005? Que iba a subir a 1.500. Hasta ahora no llega. ¿O será que está esperando hasta el 2025 para llegar a los 1.500? O sea, ni siquiera el salario básico de los trabajadores han podido subir ustedes en la misma proporción. ¿Ya? Esas son las mentiras que ustedes le cuentan al país sobre la bonanza económica. ¿Quién hizo el contrato de gas con el Brasil? No fue gestión de Evo Morales, fue gestión de los anteriores gobiernos. Y pasaron varios gobiernos, por cierto, por lo tanto no le podemos atribuir toda esa gestión a uno solo. ¿Qué han descubierto en términos de reservas nuevas para el país? Han descubierto un solo pozo, el pozo Aquio, que ha dado 3 TCFs. El presidente Morales ha dicho, hay que celebrar este descubrimiento. Resulta que por el mismo caso lo están enjuiciando don Jorge Tuto Quiroga porque supuestamente generó daño económico y que no mandó ese contrato que era de exploración que recién va a comenzar a generar el año 2016. Es decir, lo que sirve para unos para celebrar, sirve para otros para enjuiciar. Hoy vivimos en una guillotina jacobina implementada por el vicepresidente, que es el que se encarga de determinar a quién hay que cortarle la cabeza, porque parece que al presidente lo tienen jugando fútbol algunas veces, y algunas otras veces lo tienen viajando al exterior. Que lo han encapsulado tanto en sus 2 aviones, en sus 2 helicópteros, en sus 2 Beechcraft, en sus 2 palacios, en toda esta parafernalia que han armado a su alrededor. Yo no he visto ningún presidente que tenga la gran cantidad de todas las obras quieren que se llame ahora Evo Morales. Tanta adulación le hace daño, le hace mucho daño. Tú has sido autoridad en el viejo sistema que tanto dices, ¿no ves? Y ahora me dices, hay que planificar. Antes no planificabas cuando eras alcalde, ¿no? Planificabas, pues, había un sistema nacional de planificación. Lo que pasa es que a ustedes lo que les gusta es pensar que la historia se divide entre antes de Evo Morales y después de Evo Morales. No, Evo Morales no es Adán y Eva, no. Evo Morales es uno de los presidentes que en octubre se va a ir y ustedes se van a ir con ellos. ¿Por qué? Porque se han aplazado, porque ustedes han manejado, escucha la cifra, no te va a entrar en la cabeza, 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares. ¿Sabes qué ha cambiado en este país? Nada. Acaba de salir un informe de una universidad, que por cierto le ha dado el doctor honoris causa al presidente Morales. La misma universidad ha sacado su informe y dice que Bolivia es el país más desigual de América Latina. Acaba de salir un informe de la FAO. El informe de la FAO, ¿sabes qué dice? Que el país es el país más desnutrido de Bolivia. ¿Cuáles han sido las mejores medidas que han adoptado ustedes? El Juancito Pinto, felicidades. El Bono Juárez Azurduy, felicidades. Pero ¿saben qué? Ni copiar saben. Porque esas ideas han sido ideas nuestras, que nosotros las plasmamos en el programa de gobierno del año 2005.
las ofreció Tuto Quiroga. ¿Y por qué digo que ni copiar saben? Porque cuando nosotros planteamos el bono Juancito Pinto, que no se llamaba bono Juancito Pinto, sino se llamaba bono Esperanza, dijimos 200 bolivianos para los hombres y 240 para las mujeres. Yo he presentado una ley municipal para que se incremente los 40 bolivianos a las mujeres en honor a las serventes de la colonia. Está durmiendo ahí el sueño de los justos en el Consejo Municipal. En la Asamblea Legislativa Departamental no sé qué hace, creo que aprobar todo el tiempo modificaciones presupuestarias, porque hasta ahora no se ha visto nada de gestión. Ojalá que por lo menos al fin concluyan el tema del proyecto Misicuni, pero parece que Misicuni va a seguir siendo Asicuni para los cochabambinos. Héctor. No, bien complicado, por Dios, a ver, pretender que no ha cambiado y mostrar que los datos y se ha copiado mal, no, definitivamente no. La decisión política de nacionalizar ha tomado un presidente, lo que no han hecho otros presidentes. Podrían haber tomado esa decisión política, pero no tenían la suficiente... ¿Sabes qué han nacionalizado? Es un debate que nunca vamos a entrar de acuerdo. Mi querido, no, yo te escuché. Lo único que han nacionalizado, es que no puedo permitir. Claro, no, pero por supuesto. Lo único que han nacionalizado es el... Entonces, nos los han quitado a los cochabambinos. Seguí nomás, después eso es lo único que han nacionalizado, porque lo otro, mi querido Héctor, es una falsa nacionalización. Lo único que han hecho es migrar los contratos. O, por favor, contéstame, ¿no sigue Repsol, no sigue Petrobras, no sigue Total operando los pozos en Bolivia? Claro, ahora yo voy a hablar. Por eso, es un debate que siempre hemos estado y nunca vamos a entrar de acuerdo. Para nosotros es nacionalización. Desde todo punto de vista, los de 18% a 82%, pues ha tomado ese presidente, ha tenido el coraje, la valentía para tomar esa decisión política y gracias a eso, pues se han mejorado los ingresos. ¿Sabe qué presidente hubiera hecho de la Fórum? La oposición, podríamos decir, o la derecha, no hubieran hecho nunca hubieran tomado esa decisión. Carlos de Mesa no tuvo la valentía de tomar esa decisión. Y los otros peor, o sea, ¿por qué? Porque tenían miedo, ¿no? En cambio, este gobierno, nuestro gobierno, toma esa decisión política, ¿ya? ¿Por qué? Porque piensa en los bolivianos, así de sencillo es. Cuando se piensa en los bolivianos se hacen buenos negocios. Antes no se pensaba en los bolivianos, por tanto se hacían malos negocios. Solamente la privatización lo han hecho bajo las formas más oscuras, corruptas, ¿no es cierto? ¿Cómo han cifrado, regalado el país? Eso pues hoy se ha acabado, compañero, no hay macancho. Ahí está la gran diferencia. Hoy se ha hecho de manera transparente, se informa al pueblo. Antes, ¿qué se informó? Nada, ahí adentro y oscuro. Y nos hicieron creer y nos tomaron el pelo. ¿Y cómo nos dejaron el país? Un desastre. Un país sin futuro, sin horizonte, nuevamente reitero. Yo creo que esas son las grandes decisiones que se han tomado en aquel entonces. Ahora, bueno, todos tienen derecho a hacer alguna investigación, pero yo no creo en esa investigación. Porque si tú vas a las provincias, vas a ver el cambio. Vas a ver, y te invito, anda al trópico, anda a la zona andina y pregunta qué había hace 8 años y qué hay hoy. Y tú vas a constatar claramente en diferentes programas y proyectos que se van beneficiando directamente a los compañeros, a las compañeras. O sea, decir que la pobreza sigue la desnutrición, no, yo creo que ya es un exceso definitivamente. Bien, Guillermo, querías. Sí. A ver, yo debo reconocer lo que inicialmente decía Héctor. Es decir, el tan mentado proceso de nacionalización del movimiento socialismo es simplemente la implementación de la nueva ley de hidrocarburos, la 1689, promulgada, como lo decía Yamal, por don Armando Bacadíez, parte del viejo sistema de partidos políticos. Lo que sí, el gobierno del MAS tuvo la voluntad política de implementarlo y de forzar la migración de los contratos, eso hay que reconocer. Pero no hay 82%, querido Héctor, no existe el 82%. El decreto de nacionalización daba para los megacampos el 82%, pero fue precisamente el gobierno del movimiento socialismo el que apresuró la firma de los contratos, y a la firma de los contratos ya no hay el tal 82%. Son 32% del impuesto directo a los hidrocarburos y 18% de las regalías, por un lado. Por el otro lado, dice
vayan a las provincias, dice Héctor, y van a ver que hay cosas que han cambiado. Claro, pues no podía trancarse tampoco el país 8 años. O sea, naturalmente, pues ha habido cambios, ha habido modificaciones, pero no ha habido los cambios, no ha habido el progreso de la gente, no ha habido la atención a las necesidades de la gente en función de la cantidad de recursos económicos que han ingresado al país, en función de la cantidad de recursos económicos que han administrado. Yo tenía el dato de 95.000 millones de dólares, Yamal dice 120.000 millones de dólares, son cantidades estratosféricas, jamás en la historia de nuestro país esa cantidad de recursos se han administrado. Yo les vuelvo a repetir un solo dato, con 120.000 millones de dólares administrados por este gobierno en 8 años, solo tenemos el 18% de la población con empleo formal. Si esto es progresar, si esto es avanzar, permítame. Bien, Yamal, para ir cerrando. Sí, a ver, bueno, va a ser complicado convencerlo a esto porque está claro que les enseñan un libreto y no se sale un milímetro de su libreto. Pero tú decías, tocabas un tema bien importante, Héctor, decías la transparencia. Yo decía, pucha, yo no me gusta ver las noticias de que se ha muerto alguien en la televisión, porque ese rato pienso corrupción. Si la única manera como nos enteramos de corrupción es cuando alguien se muere. Y un amigo bromeaba y decía, es un suicidio hacer negocios con el gobierno, porque aparecen muertos, ¿no? Es decir, Santos Ramírez por eso, gracias a un muerto, están en la cárcel, y aparentemente el último empresario se había suicidado con los guachos de sus zapatos y con las manos esposadas. Es bien complicado eso. Lo que queda claro, mi querido Héctor, es que tu presidente, el presidente de los cocaleros, lo que ha hecho ha sido eliminado la ley SAP, porque la ley SAP te obligaba a rendir cuentas. Licitación por excepción, Héctor, significa corrupción, y ustedes licitan todo por excepción, y eso es síndrome de la corrupción. Y lo que hacen ustedes es proteger a violadores, a borrachos, a extorsionadores, a narcotraficantes con el aparato que ustedes tienen. Y la gente lo que tiene que decidir en octubre es si quiere seguir viviendo en ese sistema o si quiere una democracia plena donde exista justicia, donde exista independencia de poderes y donde la gente no tenga miedo a opinar en sus barrios o a opinar en sus comunidades. No es así. Primero, no hay licitación por excepción, puede ser contratación por excepción, porque la licitación es todo un proceso que lleva su tiempo. Yo creo que no se ha eliminado. El decreto 181 establece claramente los procesos que establecen para la contratación de bienes y servicios, y eso está regulado. Todas las empresas públicas están exentas ahora. No, o sea, la normativa te permite, en casos de emergencia, de desastres, de cosas de ese tipo, la contratación por excepción de algún servicio puedes contratar, pero ahí tú tienes que justificar claramente por qué estás tomando esa decisión. Eso sí tiene que estar absolutamente claro. O sea, no se ha eliminado, está vigente. ¿Han licitado el satélite? Bueno, o sea, la normativa te permite. La normativa te permite, pues. O sea, yo ahorita, mira, yo no conozco los no, por eso, escúchame, pues. Ellos tienen que justificar claramente, y la norma te dice eso. Si yo decido comprar este vaso por excepción, entonces voy y compro de la tienda. Yo tengo que tomar esa decisión. ¿Por qué estoy haciendo eso? Por el bien del país, por mejorar las condiciones, etcétera. Eso lo vamos a saber a partir del próximo. Probablemente. Ahora, lo que sí estoy absolutamente convencido, y esto, por supuesto, es un sueño, un anhelo, y también comprendemos, tienes razón, todos soñamos, ¿no? Pero son utopías que a veces va a tardar años, pues. O sea, ¿de qué está convencido la ciudadanía? Cuando va el presidente a entregar alguna obra, va a alguna comunidad, ¿sabe qué? Están miles, cientos, están contentos, satisfechos, expresando su agradecimiento, su gratitud por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que se hace por Bolivia. Y eso se ve día a día. Entonces mira, tienes esa posición, yo respeto, es un anhelo, un sueño, es una utopía en realidad. Yo considero que el presidente va a ganar. Y va a ganar, ¿sabe qué? Con muy buen porcentaje, porque se han visto los resultados, y eso lo vamos a ver de aquí a muy poco tiempo. En octubre ya vamos a ver. Bien. Con seguridad. Gracias. Creo que nos queda un tema que a mí me parece importante en relación a que era un poco la evaluación de estos 4 años del Estado plurinacional, que es un tema, repito, interesante para el próximo fin de semana, posiblemente. ¿Es posible una república plurinacional, por ejemplo, que da como consecuencia de este programa, donde sería interesante escuchar la opinión de Héctor, quien no ha participado del primer bloque, y tal vez conceptualmente tener mayores detalles?
porque al margen de que sea o no una frase y un eslogan electoral, como lo calificaba Yamal, veamos los antecedentes y además la parte conceptual del hecho. Planteo como tema posible para la próximo programa, me parece interesante. Yamal, gracias por venir, muy amable, como siempre un gusto. No, el agradecido en todo caso soy yo, y muy buenas noches y gracias a los otros ponentes. Guillermo, gracias. Gracias, Israel, gracias a los amables televidentes por habernos tolerado esta hora. Gracias, querido Héctor. Gracias, Israel. Bueno, un saludo especial a los cochabambinos. Nos vamos a despedir.